una vez que uno pueda lograr ubicar las ideologías, ubicar las corrientes políticas, no solo en ese ámbito tradicional que se conoce como izquierda-derecha. En este caso hemos incorporado dos ámbitos conceptuales. Se incorpora un ámbito de análisis político donde se analizan las libertades. Por aquí se ve todo lo que tiene que ver con lo político y lo institucional, es decir, libertades políticas, derechos civiles, sistemas de partidos en cada país, cómo se analiza la gobernabilidad en un país o en una institución, etcétera, etcétera. Después vemos que arriba tenemos el ámbito económico. En el ámbito económico nosotros vemos donde el individuo tiene más poder, o el Estado. Si uno se va moviendo hacia la izquierda, pues vamos viendo que es el Estado el que tiene y va a tener, o sea, prorroga el poder económico. Moviéndonos en reformas económicas hacia la derecha, pues será el individuo y no el Estado el que tenga la capacidad de tomar las decisiones en los temas económicos. Como ven, hay una especie de gradualidad, ¿verdad? Que lo que quiere significar es hacia dónde se mueven las diferentes reformas en lo político y en lo económico. Tenemos un tercer ámbito que es el social, lo hemos denominado así, para englobar dos grandes temáticas o dos grandes ámbitos. Uno es el socioeconómico, todo lo que tiene que ver con políticas públicas socioeconómicas, y los llamados temas ético-morales. Muy bien, habiendo ya definido estos tres, digámoslo así, ámbitos o ejes conceptuales, ¿verdad? El entrecruzamiento de un punto determinado en cada ámbito se cruza en un punto en el mapa y obtenemos una definición ideológica. Es decir, partidos políticos, instituciones, personas, iglesias, medios de comunicación, se ubican en algún lugar de este mapa. ¿Y cuál es la idea? De que nosotros seamos capaces de, cuando tengamos a cualquier actor político, cualquier institución, organización o persona que nos hable en política, que nos quiera dirigir un mensaje, nosotros mismos podamos identificarlo en qué parte está. A su vez, este mapa es de extrema utilidad también para ubicarnos nosotros mismos. Nosotros mismos, a través de esta herramienta, deberíamos ser capaces de ubicarnos en algún lado. Así, bueno, una vez definido el marco conceptual, el marco teórico, pues bueno, nos vamos a ir moviendo en los conceptos que se encuentran dentro del mapa. Primeramente, vemos a primera vista una primera gran separación entre lo que es el liberalismo y lo que es el socialismo, como las dos grandes ideologías. Luego veremos que estas ideologías se van subdividiendo. En la derecha tenemos el liberalismo como ideología fundamental, donde podemos ver sus diferentes subdivisiones o tendencias. Es decir, en el liberalismo tenemos una tendencia, ¿verdad?, en la medida que diferentes tendencias, ¿verdad?, del liberalismo. Tenemos la democracia liberal, tenemos los libertarios, tenemos los liberal cristianos, tenemos los cristianos en política, pero liberales no económicos. Pero la gran división que tenemos en el liberalismo es entre liberales y conservadores. Digamos que estas son las dos puntas en las que se divide el liberalismo. Por el contrario, vámonos a la parte izquierda del mapa, donde se engloban todas las tendencias. Vamos a hacer una gran división del socialismo en dos grandes grupos. Una es el socialismo reformista, ¿verdad?, que es aquel socialismo que en un determinado periodo de la historia determinó la llegada al poder por la vía democrática, pero con los valores del socialismo. Y cuando bajamos de esta línea tenemos el área del autoritarismo, ¿verdad?, donde el socialismo se divide en dos grandes tendencias, el fascismo y el socialismo real o comunismo o socialismo revolucionario. Entonces, tenemos dos secciones las cuales se van a ir dividiendo en cada una de sus tendencias. ¿Ok? Vemos que el socialismo reformista, ¿verdad?, a su vez está conformado por la socialdemocracia y el socialcristianismo, que, si vemos en el mapa, componen la centro izquierda o derecha, pues se encuentran en estas tres tendencias. Podemos determinar en este mapa
tantos conceptos que hemos oído hablar en los medios de comunicación, en la literatura, en muchas partes nosotros leemos, en internet, vemos frecuentemente términos como la centro-derecha, derecha, izquierda, conservadores, liberales. Digamos que todos estos conceptos los hemos tratado de englobar en esta herramienta infográfica. ¿Para qué? Bueno, nosotros mediante este mapa podemos ir identificando, por ejemplo, tendencias no solamente ideológicas, sino tendencias temáticas, como el antiglobal, el ecologismo, el indigenismo, los derechos humanos, el ambientalismo, por ejemplo, como temas de los cuales el socialismo se ha apropiado, términos de los cuales se ha apropiado para establecer fachadas y actuar políticamente. Por ejemplo, esta herramienta nos ayuda a develar, a descubrir y a desenmascarar estos tipos de movimientos. Esto no quiere decir que en la derecha no existan defensores de los derechos humanos, ecologistas, ambientalistas, también los hay, pero la gran diferencia es que nosotros, los liberales, defendemos. Si ustedes observan, aquí hay un círculo rojo, ¿verdad?, que coincidencialmente envuelve a todas las corrientes políticas del socialismo, ¿verdad? Esto quiere indicar que es en esta área donde más se propicia o donde más ocurren los fenómenos del populismo, de demagogia y corrupción. Y esto se debe gracias a este tema, el estatismo. Claro está, mientras más a la izquierda un gobierno se mueva en el sentido de reformas económicas, el poder del Estado va a ir yendo más hacia la izquierda, quiere decir que el Estado se va haciendo más poderoso. Si vemos en el área político-institucional, a medida que el Estado va tomando más poder y poder económico, la tesis total y diametralmente opuesta serían todas las corrientes políticas de la derecha o la centro-derecha. ¿Por qué? Porque aquí es el individuo el que toma las decisiones económicas y aquí es el individuo quien toma las decisiones políticas. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí en este mapa? Ustedes ven esta parte ovalada que, digámoslo así, podría explicar aquellas tendencias políticas o ideologías que, digamos, van hacia los centros, que comúnmente se conoce como los moderados. Con esto queremos explicar que moderados hay tanto en la derecha como en la izquierda. Y si nosotros vemos solamente la parte de arriba del mapa, podemos concluir de que los países desarrollados, los países que hoy en día tienen un sistema político estable y alternativo, pues ellos en las elecciones se mueven de acá o acá. Y van un gobierno de este lado, un gobierno del otro. De repente estos ganan un poco, después ganan esto. Digamos que así se van las ideologías se van, digamos, encontrando en un centro. Pero esto no quiere decir que el centro sea una definición per se. ¿Ok? Tenemos otros ámbitos en este mapa, como la zona inferior derecha, ¿verdad? Que si nosotros adoptamos la metodología que venimos usando del entrecruzamiento de los ejes, podríamos explicar casos como el chino, donde van moviéndose hacia la derecha, liberalizando la economía, es decir, de aquí se van moviendo hacia acá, ¿verdad? Pero siempre en el área autoritaria, es decir, sin libertades políticas. Por ejemplo, pueden existir situaciones en países donde, no existiendo libertades políticas, hay un cierto progreso económico debido a la liberación de las reformas económicas. O sea que esto es un área que también existe, poco común, pero existe. Bien, el objetivo de este mapa a las personas, para que se ubiquen, ¿verdad?, en qué tipo de pensamiento tiene cada quien y se ubica en el mapa. Una vez que logran eso, pueden compararse con otras personas, con otras organizaciones y poderse ubicar espacialmente en ese complejo mundo de las ideologías políticas.